contar con su asistencia a todos los eventos programados. Esperamos que comparta el enlace con sus compañeros de trabajo o bien con aquellas personas que son afines a sus empresas, considerando que esta información será de mucha utilidad tanto para los contribuyentes especiales grandes y medianos. Mi nombre es Damaris Marroquín y estaré a cargo de la moderación del tema de hoy, que se denomina Sistema de Retenciones Web ISR, Rentas del Trabajo. Agradecemos si pueden escribir en el chat todas aquellas preguntas que surjan relacionadas con el tema y al finalizar la exposición se estarán atendiendo desde luego, considerando que si esas preguntas son similares, se estará dando una sola respuesta. Así también indicarles que se estará agregando en el chat un enlace para que puedan completar la información relacionada con su nombre y su correo electrónico, para que pueda recibir un bonito diploma preparado para el tema de hoy. Es importante que revise sus datos previo al envío, porque de esa manera será redactado su diploma. Bien, en esta mañana tenemos el grato honor de presentarles a la magíster Mariela Virginia Cojulum de Bracamonte. Ella es profesional de la Intendencia de Recaudación. Así que buenos días, magíster. ¿Cómo está esta mañana? ¿Podemos Buenos días, iniciar? licenciada. Sí, gracias, Sí, licenciada. Muy buenos días a todos los perfecto. contribuyentes especiales, grandes y medianos. Les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación del sistema de retenciones web, rentas del trabajo web, el cual estarán utilizando a partir del periodo 2025 para el tema de retenciones de rentas del trabajo. Vamos a dar inicio con la capacitación que tenemos programada el día de hoy, no sin antes hacer un breve recordatorio del marco legal vigente que contempla rentas del trabajo para los agentes de retención del impuesto sobre la renta. Eso está inmerso en el decreto número 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. En el libro 1 está contenido el impuesto sobre la renta y en el acuerdo gubernativo 213-2013 también del reglamento del libro 1 es nuestro marco legal para rentas del trabajo. Como bien ustedes saben, la categoría de el impuesto sobre la renta divide por categorías las retenciones, tanto para facturas especiales, actividades lucrativas, las retenciones que se realizan al régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas, las rentas de capital, pero hoy nos vamos a enfocar en el tema de retenciones de rentas del trabajo y quienes deben de retener son todos aquellos que sean patronos, que actúen en la calidad de patrono, es decir, que tengan uno o más empleados que laboren en relación de dependencia. Para ellos se aplica esta capacitación y los contribuyentes especiales grandes y medianos, quien van a hacer uso de este sistema a partir de este año. ¿Cómo determinamos la renta imponible en la categoría de rentas del trabajo? Sumamos todos los ingresos que obtenga el trabajador, es decir, sus salarios, sus bonificaciones, sus horas extras, cualquier otra remuneración que se le otorgue, su aguinaldo, su bono 14, y eso nos da el efecto, ¿verdad? Que todas las rentas grabadas más las rentas exentas nos va a dar el total de la renta bruta del trabajador, de esos que perciban del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y para este periodo 2025. ¿Qué establece la ley? Nos dice que a esta renta bruta se deben de restar las rentas exentas. ¿Qué rentas exentas podemos restar en la proyección? El bono, la bonificación anual y el aguinaldo para así obtener nuestro monto de renta neta. Y a esta renta neta se hace la deducción legal correspondiente. Vamos a ver ahorita más adelante
¿Qué deducción del trabajador? La ley establece que el patrono es el responsable de efectuar la determinación de la renta imponible de cada uno de sus trabajadores. Y para ello, el artículo 72 y 76 de la Ley de Actualización Tributaria establece las deducciones permitidas en la proyección de la renta imponible de cada uno de los trabajadores. Tenemos los 38,000 quetzales que sin comprobación alguna son deducibles, las cuotas que se pagan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y las cuotas al Instituto de Previsión Militar y al Estado y sus instituciones por cuotas de regímenes de previsión social. Estas serían las deducciones en la proyección. También tenemos los tipos impositivos en la categoría de retenciones de rentas del trabajo de 1 centavo a 300,000. Aplica el tipo impositivo del 5% sobre la renta imponible y de 300,000, 1 centavo en adelante, hay un importe fijo de 15,000 y sobre el excedente de esos 300,000 vamos a aplicar el 7%. Es decir, que si por ejemplo un empleado tiene una renta imponible de 350,000, por los primeros 300,000 se le suma el importe fijo. Si multiplicamos 300,000 por el 5%, nos van a dar ese importe fijo de los 15,000 y sobre los 50,000 restantes se le aplica el 7% para así poder determinar la renta imponible. Ya viendo en los formatos de carga que se va a utilizar en este nuevo sistema de retenciones de rentas del trabajo. Contamos con dos formatos, el formato de carga mensual, el cual consta de 18 columnas, ya lo vamos a visualizar, y el formato para registrar otros patronos y expatronos. El formato de carga mensual, las primeras dos columnas, la columna A y la columna B, contiene la información de los empleados, es decir, que deben de consignar la fecha de inicio de relación laboral del empleado en formato de fecha corta, el NIT del empleado, el NIT, el sistema hace la validación que sea un NIT válido, que esté contenido en el registro tributario unificado y que sea de una persona individual que labore en relación de dependencia. Aquí el sistema, si por algún error, la persona encargada de realizar las cargas mensuales al sistema consigna un NIT de una persona jurídica, automáticamente va a generar un error que no se puede consignar el NIT que corresponde. También es importante mencionar que no se puede registrar el NIT del empleado en dos líneas porque va a mostrar el alertivo, el error cuando se realice la carga, que el empleado fue incluido en dos líneas. De la columna C a la columna J tenemos los rubros que contienen la renta bruta del trabajador. ¿A qué nos referimos con estos rubros? A sueldos, a horas extras, al bono decreto 37-2001, la comisión extraordinaria, el aguinaldo, el bono anual de trabajadores y otros ingresos grabados y otros ingresos exentos. La característica que tienen estas columnas es que debe ser un valor numérico que sea con 2 decimales. En el monto de sueldos, horas extras, bono decreto, aguinaldo, bono anual de trabajadores y otros ingresos grabados o exentos, se deben de proyectar de forma anual. Es decir, que vamos a incluir los sueldos, por ejemplo, en la columna C, que contiene los sueldos del trabajador, los 12 salarios. Ahorita estamos iniciando el mes de enero. Tenemos que proyectar esos sueldos a los 12 meses y ese valor se va a consignar en la columna C. También igualmente para las horas extras, el bono decreto 37-2001. En la columna F, que
que está identificada como comisión extraordinaria, aquí solamente se va a colocar el valor cuando el patrono efectúe la retención total del monto consignado en esta casilla. ¿Cuál va a ser el efecto? Que si, por ejemplo, al trabajador se le tenía que retener 350 quetzales mensuales y consignamos, ven ustedes en pantalla, 75,000 quetzales en la línea número 9, a esos 75,000 quetzales se le va a aplicar el 5% total de la retención, es decir, 3,750, se le va a sumar la suma más el monto de la retención mensual. Sabemos que muchos contribuyentes especiales hacen efectivo el pago de esta comisión extraordinaria, pero si ustedes no lo realizan, siempre van a tener que consignar el cero en esta casilla. El aguinaldo y el bono, la columna G y la columna H, aquí deben de consignar el monto pagado por aguinaldo y bono a los trabajadores, bono anual de trabajadores. Si, por ejemplo, la empresa tiene el beneficio de que les otorgue un 125, 150% del sueldo mensual, aquí se debe de consignar este valor porque es lo efectivamente pagado. En la columna I, en otros ingresos grabados, se deben de consignar cualquier otro ingreso que no esté contenido en las columnas C a la columna H. Es decir, por ejemplo, si pagan un bono incentivo, un bono vacacional, un bono por productividad o comisiones o bonificaciones extraordinarias, en esta columna I deben de ir consignados todos esos ingresos. También tenemos la columna J, donde aquí se va a consignar lo que establece el artículo 70 de la Ley de Actualización Tributaria. Los otros ingresos exentos, como el monto de indemnizaciones, las remuneraciones de diplomáticos y otros ingresos que sean considerados exentos en la Ley de Actualización Tributaria. Como bien ustedes pueden observar, de la columna C a la columna J, nos muestra el total de la renta bruta de cada uno de los trabajadores. Por eso es importante que ustedes realicen bien el llenado de estas casillas, porque el sistema va a hacer el cálculo del monto de la retención de acuerdo a los ingresos que ustedes registren en cada uno de los archivos. El formato de carga mensual también tiene, de la columna K a la columna N, están contenidas todas las rentas exentas que detallan el artículo 70. Tenemos el aguinaldo y el bono anual de trabajadores. Aquí la ley establece en el artículo 70 que solamente pueden consignar el monto hasta el 100% del sueldo o salario ordinario mensual, tanto para el aguinaldo como para el bono 14. Vimos que en la columna anterior, en la columna F y en la columna G, nosotros podemos consignar el monto pagado, pero ya para poder incluir las rentas exentas en la columna K y en la columna L, solamente se debe de consignar lo que establece la ley. También en la columna M, esta columna M señala las indemnizaciones que se realizan a los trabajadores. Aquí solo vamos vamos a ver si aquí no, en la columna indemnizaciones por el tiempo servido de los trabajadores, vamos a consignar cuando se liquide a una persona por fin de relación laboral. Vamos a incluir este valor. Si nosotros consignamos, por ejemplo, 50,000 quetzales en esta columna M, también debemos de consignar ese valor. Voy a regresar a, la diapositiva anterior. También debemos de consignar ese valor cuando se liquide a una persona por fin de relación laboral. Vamos a incluir este valor. Si nosotros consignamos, por ejemplo, 50,000 quetzales en esta columna M, también debemos de consignar ese valor. Voy a regresar a la diapositiva anterior.
en esta casilla donde dice otros ingresos exentos. Yo consigno los 50,000 que le estoy pagando de indemnización en otros ingresos exentos y voy a consignar los 50,000 en la columna M que corresponde a indemnizaciones para que el efecto sea cero, ya que goza de la exención correspondiente. Y en la columna 14 vamos a incluir cualquier otro monto exento de acuerdo a lo establecido al artículo 70 del decreto 10/2012 que no esté contenido en las anteriores. Las cuotas SIX y otros planes de seguridad, aquí ustedes tienen que consignar el monto anualizado que se le va a retener al trabajador. Como bien pueden observar, no hay una columna específica para consignar el monto de los 48,000 quetzales, porque esta deducción automáticamente la realiza el sistema para efectos de cálculo. También tenemos el estado empleado. Aquí vemos que aparecen 6 estados. El estado proyección se debe de consignar la letra P cuando exista una actualización a la renta imponible del trabajador. La ley establece que el patrono, sin necesidad de notificación alguna, debe de realizar la acción. Por ejemplo, si efectúa un incremento del monto del salario, pago de horas extras, pago de bonificaciones extraordinarias, deben de realizar la actualización respectiva para así no afectar al trabajador. Esto se debe de realizar de forma mensual si hay alguna modificación y únicamente vamos a actualizar aquellos empleados que se realice alguna modificación. Para los que no hay ninguna variación, no es necesario realizar la carga. Ya vamos a ver dentro del sistema que automáticamente se trasladan la información al mes inmediato siguiente, realizando un paso. Y el estado reingreso, este va a aplicar, vamos a consignar la letra R y va a aplicar si el trabajador, por ejemplo, laboró con ustedes en el mes de enero, pero dieron fin de relación laboral y regresó en el mes de marzo, por ejemplo, o regresó inclusive en febrero. Ya no vamos a poder consignar al empleado como proyección porque ya fue almacenada la información y se realizó una carga de fin de relación laboral dentro del sistema. Aquí el sistema va a almacenar la información de lo pagado y lo retenido y no es necesario cuando se haga la carga de reingreso de incluir los ingresos que percibió con el patrono actual, porque dentro del sistema va a quedar almacenada esa información. Es decir, que si por ejemplo ingresó en marzo, se va a proyectar de marzo a diciembre los ingresos que consignen en el formato Excel. Comisión extraordinaria, esta cuando se consigne la letra E, eh, como les mencioné anteriormente, se va a efectuar la retención total del monto consignado en la columna de comisión extraordinaria, más el monto de la retención mensual establecida por el sistema, de acuerdo a los ingresos que ustedes consignen de cada uno de los trabajadores. Y el estado ese que corresponde a suspensión, si por alguna enfermedad, accidente o un permiso otorgado al trabajador sin goce de salario, podemos hacer uso de ese estado suspensión. Y la característica que tiene este estado suspensión es que sí se debe de consignar un monto en la columna Q, retención efectuada en el mes que declara. El monto que se consigne en esta casilla es el que se va a ver reflejado en el monto de la retención. Si, por ejemplo, hay algunos empleados que están suspendidos
alguna enfermedad y no se les está efectuando retenciones y la retención es cero, deben de consignar cero en esta casilla para que el sistema determine que no hubo retención en ese mes. Tenemos por último el estado F de fin de relación laboral. Vamos a consignar la letra F cuando por alguna razón concluya la relación laboral con el patrono. Vamos a consignar los montos que se le pagaron a la fecha que se le liquide, el monto de la retención que se le efectuó en el mes que declara y la fecha de fin de relación laboral. Esta fecha de la columna número 18 debe de ser también con un formato de fecha corta y lo importante que tiene este formato de carga mensual, que no es necesario que hagamos varias cargas. Si por ejemplo en el mes de enero, si la primera carga va a ser proyección para todos los empleados, pero si por ejemplo yo quiero incluir actualizaciones, reingresos, comisiones extraordinarias, personas que están suspendidas o que concluyó la fin de relación laboral, en un solo archivo yo puedo realizar la carga y o lo pueden hacer de forma separada de acuerdo a los controles que ustedes tengan. El sistema se los va a permitir. Ya hemos realizado pruebas dentro del sistema donde se ha aceptado satisfactoriamente hasta más de 12,000 registros, es decir, 12,000 empleados en una carga. Aproximadamente una carga de 5,000 empleados tarda de 5 a 7 minutos. No es necesario volver a cargar ya que el sistema les va a dar unos alertivos. Esta sería la información general del archivo de carga. Vamos a verificar el segundo formato, el formato para poder hacer el registro de patronos o expatronos. ¿Qué nos va a pedir este formato? Solamente contiene 5 columnas, el NID del empleado, el NID del otro patrono o expatrono, siempre va a ser valor alfanumérico. Em, Vamos a consignar las siglas OP si es otro patrono y EP si es expatrono. La renta neta menos X, el valor numérico con 2 decimales y el monto de la retención efectuada. Esos datos dentro de la constancia SA 1921 o SA 1901, ustedes lo pueden visualizar. ¿Por qué consignamos renta neta menos X? Porque si no se hace este proceso, los trabajadores estarían deduciendo 2 o más veces los 48,000 quetzales que establece la ley, que son sin comprobación alguna. Una pregunta muy frecuente que realizan con la carga de otros patronos o expatronos, que si hay un límite para el registro de patronos o expatronos, no hay ningún límite. Por ejemplo, una persona puede tener 2 o más patronos, se va a hacer el registro en 2 o 3 líneas. Si por ejemplo fueran 2 otros patronos, se va a consignar en el NID del empleado el que corresponde. La variación va a ser en el NID del otro patrono y los montos de la renta, si es el patrono que paga la mayor remuneración, solamente va a consignar el monto de la renta neta menos X del otro patrono, en el caso de otros patronos. En el caso de expatronos, ahí sí podría haber retención efectuada por el expatrono o puede ser valor. Se importante mencionar que aquí la obligación, la ley se la dio al empleado, ¿verdad? Que él debe de informar al patrono que pague la mayor remuneración si tiene ingresos si tiene ingresos con otros patronos o expatronos. El periodo de imposición en rentas del trabajo es del 1 de enero al 31 de diciembre, por eso él está obligado a informarle al patrono de ese extremo dentro de nuestro portal en www.sat.go.gt. Aparece el formulario SAT 1901, el cual es una declaración jurada donde acá puede él reportar
tanto los ingresos de otros patronos como expatronos, que indica la ley que el empleado al patrono que pague la mayor remuneración debe de entregar este formulario y ahí van a estar incluidos todos los ingresos. El patrono debe de sellar este formulario y él debe de llevar la copia al otro patrono para que ya no efectúe la retención, porque el patrono que pague más es el que hará la retención respectiva. Y qué consideraciones generales en los archivos de carga. En el de carga mensual es de 18 columnas y en de otros patronos o expatronos es de 5 columnas. El archivo se debe de cargar en formato CSV delimitado por comas. La configuración del delimitador debe de ser con comas. Hemos visto algunos casos donde reportan, ¿verdad?, que no realiza la carga, que les da un error. Esto lo deben de configurar ustedes en su panel de control, en la configuración de idioma. Ahí aparece en configuración adicional el delimitado por el separador de miles, separador, perdón, de listas, debe de ser una coma para que al momento que realicen la carga no tengan ningún inconveniente. Hemos visto también que algunos de los contribuyentes especiales hacen el traslado a un bloc de notas y sustituyen el punto y coma por la coma para poder hacer la carga respectiva. También es válido, pero si es posible que ustedes configuren dentro de la computadora donde van a realizar la carga el separador de listas, sería lo más conveniente. Aquí debemos de cerciorar, se deben de cerciorar cuando realicen la carga del formato CSV que no existan filas ni columnas ocultas para evitar que el archivo no sea cargado. El tamaño permitido en formato CSV es de 10 megabytes, es decir, soporta más de 88,000 filas en el proceso de carga. En las celdas con valor numérico no deben de utilizar el separador de miles porque esto crearía conflictos al momento que se convierta el archivo a CSV delimitado por comas. Como bien pueden observar dentro del formato, no tiene el separador de miles. Y el campo de fecha, tanto para fecha de inicio de relación laboral como fecha de terminación laboral, debe ser día, mes y año, es decir, fecha corta. Deben de consignar 0 cuando no exista ningún monto en cada una de las casillas. Y esas serían las consideraciones generales del sistema. Aquí vamos a ver la funcionalidad del sistema retenciones web. Ahora lo van a ustedes ubicar con el nombre de rentas del trabajo web. El sistema está disponible en retenciones web en nuestro portal. Es decir, que ustedes van a ingresar con su usuario RNIT y la contraseña ya asignada. Se reducen los archivos de carga y las columnas en plantillas, como ya bien pudieron observar. Y aquí adjuntarán la plantilla de carga si existe modificación en la renta imponible de cada uno de los trabajadores. Si no, se trasladará la información del mes anterior para efectos del cálculo. El sistema de rentas del trabajo web tiene la característica especial que en cada uno de los reportes o en las cargas que se realicen, se pueden registrar hasta 3 correos electrónicos para poder recibir la notificación con el resultado de la carga realizada. El primer correo que se registre va a ser el correo principal y los 2 correos restantes, en el caso registren 3 correos, van a llegar con copia al destinatario. Otra característica, otra ventaja especial es que los empleados que laboren en relación de dependencia van a poder consultar el detalle de las retenciones practicadas por el patrono en su agencia virtual
y si por alguna razón concluyeron su fin de relación laboral, también van a poder descargar la constancia de fin de relación laboral toda vez el agente de retención haya efectuado el pago de retenciones. Así se los mostrará. Lo vamos a ver más adelante. Ya esta opción ya está disponible para todos los contribuyentes especiales grandes y medianos. Esta fue habilitada a partir del 2 de enero. Ustedes ya pueden acceder en este momento a la opción que les voy a mostrar. Ingresamos aquí al icono en el portal de agencia virtual. El usuario siempre va a ser el ER y el NIP y la contraseña que ustedes tengan asignadas. Presionamos el botón iniciar sesión y aquí vamos a iniciar con la carga de archivos. Solo les voy a compartir acá un archivo de... Bueno, aquí tengo un archivo ya de proyección. Este está almacenado en formato Excel, ya después se hace la conversión a CSV y están todas las columnas que les indica la fecha de inicio de relación laboral, el NIT del empleado. Uno de los beneficios que tiene este sistema es que si, por ejemplo, yo le consigno aquí un guión, porque así lo tengo dentro del sistema, o le consigno un guión alto o un guión bajo, el sistema lo va a aceptar. Si la letra K la consignan en minúscula, hace la conversión a letra K minúscula. Consigno los sueldos de forma anualizada, las horas extras, el bono decreto, la comisión extraordinaria. En este caso, como es la proyección, no voy a consignar ningún valor en esta columna. El aguinaldo y el bono anual de los trabajadores, otros ingresos exentos, el aguinaldo, el bono anual. Esos serían nuestras rentas exentas, de la columna K a la columna N, las cuotas del IX de forma anualizada, y en la columna P, en la primer carga, yo debo de consignar la letra P para poder hacer la primer carga dentro de la herramienta. La columna Q y la columna R deben de ir vacías. Aquí no, solamente en estas dos columnas no vamos a consignar ningún valor. Es decir, que no vamos a consignar ni cero ni en fecha de terminación laboral. La columna Q y la columna R van vacías. Ya teniendo ya la información de mis empleados, aquí yo tengo 5,001 empleados para la carga. Ya me voy a ir al sistema a poder realizar la carga respectiva. Entonces nos vamos a ir a la presentación y entonces, como bien les mencioné, ingresamos con el usuario RNIT y en el apartado de retenciones web nos vamos a ir a la pestaña que se denomina rentas del trabajo web. Del periodo 2025 en adelante, vamos a utilizar esta opción para poder efectuar las retenciones en rentas de trabajo. Y este consta de 4 secciones: la carga de archivos, la consulta de empleados, la generación de la declaración jurada y la consulta de la declaración. En esta opción de carga de archivos, ya teniendo yo mi formato en formato CSV, voy a hacer la carga para hacer la proyección de todos los empleados. Al inicio del año, es decir, ahorita en enero, ustedes deben de proyectar, o al inicio de la relación laboral de cada uno de sus empleados. Nos consultan a veces que si deben de incluir a todos los empleados porque algunos no son sujetos a retención. Sí deben de incluir la totalidad de los empleados que ustedes tengan como empleados en relación de dependencia. Aquí el sistema en esta opción de carga de archivos va a mostrar el NIT, el nombre del contribuyente o razón social, el usuario, que sería el RNIT, y el tipo de agente de retención.
Si usted está clasificado como contribuyente especial grande, va a mostrar cómo aparece en pantalla, o si es contribuyente especial mediano, va a mostrar el tipo de agente de retención por el cual fue notificado. El- este sistema tiene dos opciones para el parámetro de carga. Del lado izquierdo aparece la carga de archivo mensual y del lado derecho la carga de archivo de otros patronos y expatronos. Aquí el contribuyente debe de seleccionar el año, el mes que va a realizar la carga. En este caso vamos a hacer la carga del mes de enero y vamos a, aquí ya me aparece el año, el mes que deben de realizar. Deben de dar un clic en el botón subir archivo y al presionar ese botón deben de ir a ubicar donde ustedes tengan almacenada la información. Como bien pueden observar, aquí tengo la proyección del mes de enero con archivo de valores, es decir, un formato CSV. Presiono el icono abrir y automáticamente el sistema le va a mostrar el nombre del archivo que usted está cargando. Aparece con el nombre de proyección enero 2025, CSV, el tamaño del archivo. Este archivo que contiene 5.001 empleados, eh, tiene el tamaño de 550 KB. Consideramos que no van a haber más cargas de 1 MB, tal vez si mucho 2 MB. Y si, el único nombre que no permite el sistema es que consignen el apóstrofe dentro del nombre o una coma. Eso es la única limitante. De ahí pueden ustedes consignar el nombre que ustedes consideren pertinente para su control. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso que deben de realizar? Deben de presionar el botón cargar, aquí el segundo icono, y el sistema les va a mostrar una barra de estado de la carga de la proyección, que ustedes la pueden visualizar acá en la parte inferior. Al realizar ese proceso, se les va a habilitar una ventana para poder hacer el registro de los 3 correos electrónicos separados siempre por coma y un espacio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Consignamos el primer correo, este va a ser el principal y los segundos van a ser los secundarios. El sistema valida que sea un correo electrónico válido, es decir, que contenga el nombre, el símbolo de arroba y la extensión del correo que corresponda. Presionamos el botón verificar y va a mostrar el mensaje que se va a realizar la carga del archivo para el periodo 1, corresponde a enero, y el año 2025 muestra el nombre del contribuyente, el NID, y muestra el mensaje que si desea continuar con la carga. Si presionamos que sí, se va a hacer la carga del archivo, y si presionamos no, nos limpia la pantalla. En este caso presionamos que sí y muestra el mensaje en esta pestañita de color verde que el archivo fue cargado con éxito y que se va a recibir un correo electrónico con el resultado del procesamiento. Importante acá en este punto porque debemos de esperar a que llegue la notificación al correo electrónico registrado y no el sistema. De hecho, si se intentan subir nuevamente el archivo porque no les llegó el mensaje, les va a dar el alertivo que ya hay un archivo cargado dentro del sistema y que no es permitido realizar la carga que corresponde. Debemos de esperar la notificación. Al llegar la notificación, va a llegar del correo notificacionesreten@sat.gov.gt y va a estar identificado de acuerdo a las cargas o consultas o reportes que ustedes realicen. En este resultado está identificado como resultado de la carga del archivo mensual y muestra el mensaje, ¿verdad? Estimado contribuyente, el nombre o razón social del contribuyente, el NID, y nos menciona, ¿verdad? A continuación se detalla el resultado de la carga del archivo de carga correspondiente al periodo 1-2025. Si el archivo no contiene ningún error, va a mostrar la cantidad de registros correctos, que en este caso son 5.001,
y el monto de registros totales. En este link donde dice archivo subido y que está en color azul, aquí pueden ustedes descargar el archivo que cargaron dentro del sistema. Y si, por ejemplo, aquí muestra errores, va a mostrar un archivo de errores. Aquí el sistema les va a detallar los errores que contenga. Aquí, por ejemplo, aquí me dio error porque ya estaban todos proyectados y se subió con el mismo estado. El sistema ya no permite volver a subir el mismo estado con proyección. Para que la información sea almacenada dentro del sistema, no se van a hacer cargas parciales. Es decir, que todos los registros deben de estar validados para que la carga sea satisfactoria. Si aquí al darle un clic en el enlace, presionamos el botón descarga, nos muestra el archivo CSV y aquí nos muestra los tipos de errores que se podrían dar. Por ejemplo, que consignaron una fecha de inicio de relación laboral con un periodo mayor al seleccionado. Es decir, que en el mes de enero yo puedo consignar fechas hasta el 31 de enero y fechas anteriores, porque puede ser que los empleados hayan ingresado 2009, 2010, el sistema lo va a validar, pero si por ejemplo hacen la carga en el mes de febrero y están consignando fecha de inicio de relación laboral 1 de septiembre del 2015, no, el sistema no va a hacer la carga respectiva. El segundo error dice el empleado no tiene asignado estado. Si en la columna de estado no se le consignó ningún estado, no va a hacer la carga. No existe un registro para el patrono para actualizar. Si por alguna razón consignaron el estado A y el empleado no ha sido proyectado, va a mostrar este error. El valor numérico de la columna 3 no cumple con el formato establecido. En el valor numérico mencionamos que solamente es permitido hasta 2 decimales. Si por alguna razón consignaron de 3 o 4 decimales, les va a mostrar este error. O si utilizaron, por ejemplo, el separador de listas, el separador de miles, también va a dar este error. También muestra que en la línea 6, por ejemplo, la casilla habilitada únicamente para comisión extraordinaria en estado E, es decir, si consignaron algún valor en esta casilla, va a mostrar el alertivo para que consignen ese valor en la columna I, es decir, otros ingresos grabados. Para que se valide la comisión extraordinaria, primero debe de haber una proyección. Yo consigno después otro archivo con mi comisión extraordinaria con los montos totales y va a mostrar el valor. Aquí vamos a ver un ejemplo. Ahorita se los voy a mostrar en Excel. El formato de fecha de inicio de relación laboral debe ser día, mes y año. Si, por ejemplo, consignaron otro formato, también va a mostrar el alertivo. O si, por ejemplo, no consignaron las 18 columnas en la carga mensual, les va a mostrar el error que ¿verdad? Que el registro no contiene todas las columnas necesarias. Y si consignaron un NIT de alguna persona jurídica, les va a mostrar el alertivo que no corresponde a una persona individual. También hace la validación si, por ejemplo, consignaron a un empleado en 2 líneas que no puede ser registrado 2 veces. Solo antes de pasar a la siguiente opción, les voy a mostrar un archivo de actualizaciones. Bueno, yo lo separé por colores, pero ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes consideren más pertinentes en lo que se familiarizan con el archivo de cargas. Ya hubo un estado proyección y en el mes puede ser de enero, yo deseo realizar actualizaciones. Entonces, la columna, los estados A de actualización, suspensión, fin de relación laboral
y comisión extraordinaria, no es necesario que se consigne la fecha de inicio de relación laboral porque ya está almacenado dentro del sistema. Aquí vamos a ver que aquí en el estado de empleado yo le consigné el estado A porque hubo un registro en esta casilla de otros ingresos grabados. Entonces hay una modificación de la renta imponible de estos tres trabajadores. Entonces yo debo de realizar la actualización correspondiente. Y si, por ejemplo, hay modificación en sueldos o en horas extras, ustedes deben de realizar la modificación de forma mensual. El estado F, que es fin de relación laboral, aquí se debe de realizar la actualización de los montos otorgados a cada uno de los trabajadores a la fecha de fin de relación laboral, es decir, los sueldos, su bono decreto 37-2001, comisiones extraordinarias, aguinaldo, bono anual de trabajadores. Si, por ejemplo, em, se les liquidó y se les pagó el monto de vacaciones, aquí le voy a poner un monto. Les están pagando, vamos a colocar aquí, por el rubro de vacaciones, 20,000 quetzales. Ese monto sí está afecto al pago del impuesto sobre la renta. Entonces, yo debo de consignar ese valor en otros ingresos grabados. Si, por ejemplo, se le está pagando el monto de indemnización, yo voy a colocar aquí este valor y me voy a ir al área de indemnizaciones y voy a consignar el mismo valor para que el efecto sea cero. Aquí en el aguinaldo y el bono anual de los trabajadores en la columna G y H, lo que ustedes pagaron, y el aguinaldo, y en la columna K y en la columna N, solamente hasta el 100% del salario ordinario mensual. Algo importante que también debo de actualizar las cuotas del IX o otros planes de seguridad social a la fecha que concluya la relación laboral y colocar el estado F. Aquí en estos tres ejemplos que están con estado F, aparece cero porque no efectuaron retenciones, pero en el tercer ejemplo sí hubo una retención de 100 quetzales. La fecha de fin de determinación laboral también lo debo de consignar y en formato de celdas solo vamos a esperar un momentito. Bueno, aquí en este formato, en lo que se visualiza nuevamente el archivo, solamente nos debemos de cerciorar que sea formato de fecha corta y ya ahorita ya me habilitó el archivo, ya les voy a compartir nuevamente. Aquí en número, fecha, este formato, ese es el formato que ustedes deben de elegir. Y en el estado E, que es el de comisión extraordinaria, aquí se consignó valor en la columna F, aquí, en estas dos. Entonces el sistema, aparte del monto de retención mensual, va a hacer el cálculo sobre el ingreso que se coloque en esa casilla de comisión extraordinaria. Solamente debo de consignar el estado E para que realice esta operación. Y en el estado suspendido, yo voy a consignar los valores que yo considere pertinentes a la fecha de la suspensión. Recordemos que el pago que otorga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por accidente o enfermedad, eso está exento del impuesto sobre la renta, entonces solamente debo de actualizar los montos de los salarios o pagos que otorgue el patrono al empleado. En el estado S sí es necesario que se consigne o cero o el monto de la retención que se efectúa en el mes que declara. Y en el estado reingreso, aquí yo le puse para efectos de ejemplo el 15 de marzo de este año. Ya no debo de consignar lo que se le pagó en el mes de enero, si fue liquidado en enero, sino que solamente de marzo a diciembre voy a yo a proyectar los ingresos del empleado.
y coloco el estado R. Esos serían los 5 estados que se podrían subir en un proceso de actualización. Ahora bien, vamos a continuar con la herramienta y nos vamos a ir al apartado de consulta de empleados. Este apartado es importante siempre en retenciones web, rentas del trabajo web. Nos vamos a ir a la opción de consulta de empleados. Siempre va a mostrar los datos de identificación del agente de retención y nos va a mostrar los parámetros de búsqueda. El año, el mes, lo deben de seleccionar y en empleados debemos de, o colocamos todo, o si queremos ver solamente, por ejemplo, los que fueron suspendidos o fin de relación laboral, aquí se puede hacer el filtro por cada uno de los 6 estados que ustedes visualizan en pantalla. Presionamos el botón buscar y nos va a mostrar la información de todos los empleados que registraron. Tiene la opción para hacer la búsqueda por NIT, para poder generar el reporte tal y como ustedes lo visualizan en la pantalla y ustedes puedan hacer los cruces correspondientes de acuerdo a los sistemas que ustedes manejan. Tiene la opción de poder visualizar de 100, 200 y 300 empleados dentro de la pantalla. Y aquí muestra las hojas según las cargas realizadas. De hecho, aquí hay 51 hojas porque tenemos 5,001 empleados, por eso aparecen 51 hojas. Esta opción aparece tanto en la parte superior como en la parte inferior. Muestra el NIT del empleado, el nombre del empleado, el estado proyección, la renta bruta, las rentas exentas, las deducciones. Aquí ya están incluidos los 48,000 más las cuotas del IX, la renta imponible, la determinación del impuesto anual a pagar, las retenciones de otros patronos o expatronos si se realizó un proceso de carga, el impuesto anual a pagar y el monto de la retención mensual. Ya en el mes siguiente sí ya nos va a mostrar el monto de retenciones acumuladas porque ya hay una retención ya efectuada, impuesto a devolver en el caso que exista un fin de relación laboral y nos va a mostrar el SAT 1921 de aquellos empleados que concluyeron la relación laboral con el patrono actual. Aquí podemos observar la búsqueda de empleados solo con que consignen el NIT y presionen el botón buscar empleado. Va a visualizar no importando la paginación donde se encuentre el empleado. Es decir, que si estaba en la hoja 50 o 38, va a hacer la búsqueda de forma automática. También tenemos el botón generar reporte. Si yo selecciono acá todos, me va a mostrar el reporte de toda la consulta que estoy yo visualizando dentro del reporte. Siempre consigno de 1 a máximo 3 correos electrónicos, presiono el botón aceptar y espero a que me llegue la notificación al correo electrónico. Aquí se habilita un link. Este link tiene una vigencia de 15 días. Presionan el CAPTCHA y descargan el reporte que también está en CSV. Este es el reporte que ustedes van a poder visualizar. Está identificado con el nombre del patrono, el NIT, el periodo, la cantidad de empleados que efectuaron la carga y muestra la información que ustedes visualizan en pantalla. Aquí para efectos de ejemplo solamente les coloqué 2 pantallas donde está el registro de los 5,001 empleados y yo hice mi cálculo del monto total de retención mensual, que es 1,388,341,41. Ese monto es importante porque en esta consulta de empleados aparece este botón de resumen mensual. Este botón de resumen mensual les va a mostrar el total de las retenciones mensuales sobre rentas del trabajo, cuánto devolvieron a los empleados por retenciones en exceso y la cantidad de empleados sujetos a retención y la cantidad de empleados que no fueron sujetos a retención. Por eso la importancia de cargar la información de todos los empleados, porque en algún momento puede haber un incremento de salarios y los que no sean sujetos a retención podrían ser sujetos a retención.
Generamos el reporte y habilita igualmente la ventana para que se registren los 3 correos electrónicos y al correo electrónico se le va a enviar la información. Esta, esta columna de resumen mensual de rentas del trabajo es importante que ustedes la verifiquen porque estos montos que ustedes están visualizando acá son los que se van a trasladar a la declaración jurada de pago y que hagan sus cálculos que corresponden. Aquí llega la notificación del reporte del resumen mensual, siempre con un enlace, lo descargamos y aquí está la información de total de retenciones. Lo que visualizamos en la pantalla anterior se envía en un formato CSV para que ustedes lo puedan descargar y tengan acceso a esta información. También tenemos el botón eliminación de registro. Aquí ingresamos el NID del empleado que deseamos eliminar. Este botón va a estar habilitado toda vez la declaración no esté en estado pagado. Si por alguna razón ya pagaron y desean eliminar, van a tener que rectificar la declaración para que se habilite el botón. Registramos el NID y nos muestra el alertivo que si está seguro de eliminar el registro, presionamos el botón aceptar y se elimina automáticamente del sistema y se actualiza el monto de resumen mensual. También tenemos la eliminación masiva de registros. Aquí se muestra, ¿verdad? Que si está seguro de eliminar los registros nuevos en estado PIR del periodo seleccionado, presionamos el botón aceptar y se elimina la información. Del lado derecho, aquí ustedes pueden ver la descarga masiva de la constancia SAT 1921. Si, por ejemplo, yo presiono en este botón que está arriba a la par del NIC, donde dice seleccionar todos, me va a seleccionar todos los empleados que tengan fin de relación laboral y aquí en el botón de descarga masiva les va a igualmente habilitar una ventana para que registren los correos electrónicos y al correo electrónico les va a llegar un enlace para que descarguen en una carpeta zip todas las constancias SAT 1921 de sus empleados. Estas van a estar identificadas con el NIT de cada empleado de forma individualizada para que sea más fácil la búsqueda de las constancias por fin de relación laboral. Ahora bien, vamos a ver la generación de la declaración jurada. Esta la deben ustedes de generar dentro de este sistema porque solo va a mostrar la categoría de rentas del trabajo. Siempre nos vamos a retenciones web, rentas del trabajo web, a la opción de generar declaración jurada. Siempre va a mostrar los datos de identificación del contribuyente especial y va a habilitar estas casillas en el tipo de retención. Está identificando rentas del trabajo, el año 2025, el mes, el impuesto devuelto del periodo anterior. Aquí va a mostrar un alertivo, si ustedes se posicionan en el icono, que el monto que consignen en esta casilla corresponde a lo devuelto en la conciliación de rentas del trabajo del periodo anterior. Esta casilla solamente va a estar habilitada en el mes de enero. El remanente del periodo mensual anterior, aquí consignan el valor y al presionar el botón aceptar, si ustedes cuentan con empleados sujetos a retención, va a mostrar el mensaje, presionan ustedes el botón generar declaración jurada y el formulario se genera en estado 3 de 4. Registramos el CAPTCHA, presionamos el botón continuar y aquí ya aparece en estado 3 de 4 congelado. Siempre generan un número de formulario y un número de acceso para que ustedes puedan realizar el pago. Muestra el mes y como bien pueden observar, solo aparece habilitado rentas del trabajo. Los valores que aparecían en el resumen mensual fueron trasladados a la declaración jurada de pago. La cantidad de empleados sujetos y no sujetos a retención
y la cantidad de retenciones sobre rentas del trabajo, el monto del impuesto a pagar, la fecha de vencimiento del formulario, y aquí ustedes pueden imprimir su boleta SAT 2000 o imprimir el formulario para poder hacer el registro que corresponda. Y tenemos también la opción de consulta de declaración jurada. Siempre nos vamos a retenciones web, rentas del trabajo web, a consulta de declaración jurada. Y aquí seleccionamos siempre el año, el mes, el estado. Si por ejemplo esa declaración no hubiera estado pagada, yo selecciono pendiente de pago y me va a mostrar la última las declaraciones generadas. Aquí es importante mencionar que como aquí visualizan lo pagado, la última declaración se consigna en estado S. Si esta no fuera la última declaración y se generó una nueva, esta va a aparecer en estado N y la última en estado S. Como ya está pagada, genera una marca de caja y la opción para poder descargar el formulario dentro del aplicativo. ¿Cómo vamos aquí concluye el ciclo normal porque ya cargamos a los empleados, los consultamos, generamos la declaración, la pagamos y podemos consultar la declaración jurada de pago. Pero ¿qué pasa al siguiente mes? Seleccionamos siempre el año, el mes, y al seleccionar el año y el mes, les va a mostrar este mensaje que se van a trasladar los registros del mes anterior para el periodo seleccionado. Los únicos registros que no traslada fueron aquellos empleados que fueron dados de baja, que concluyeron el fin de relación laboral. El resto de empleados son trasladados al mes inmediato siguiente. Presionamos el botón aceptar y ahí muestra un mensaje que puede verificar la información del traslado en la opción de consulta de empleados y muestra el resumen del total de retenciones del mes anterior. Entonces aquí ya nos vamos nosotros a la opción de consulta de empleados, seleccionamos ya el mes de febrero y noten ustedes que aparecen los datos de los empleados, solo que aquí en la casilla de retenciones acumuladas ya se habilita un link para que si ustedes quieren enviarse eso a la dirección de correo electrónico, solamente con dar un clic en esa opción de cada uno de los empleados, pueden hacer el registro de los correos y les va a llegar siempre en formato CSV la información del empleado que ustedes consulten. Aquí en esta opción, si yo tuviera información de retenciones de otros patronos o expatronos, también habilita el mismo enlace como en retenciones acumuladas. Ahora veamos la carga de archivos con una declaración jurada pagada. Si, por ejemplo, yo selecciono como ya pagamos el mes de enero, y hago la selección de año y mes de enero, me va a dar el mensaje que el periodo ya contiene información almacenada. Si yo, que si deseo reemplazar, si yo presiono que no, no sucede nada, pero si presiono que sí, me va a mostrar el mensaje que ya hay información almacenada para el periodo y que se va a reemplazar, pero muestra este mensaje importante que el periodo seleccionado se encuentra en estado pagado y que para poder habilitarlo primero tengo que ir a rectificar la declaración para poder hacer alguna modificación de las declaraciones juradas de pago. Ya vamos finalizando, ya nos queda poquito. Vamos a ver la consulta de retenciones y la constancia SAT 1921. Como bien mencioné al inicio, todas las personas individuales dentro de su agencia virtual van a tener la opción que cuando ellos ingresen con su NIT y su contraseña a la agencia virtual y vayan a la opción de servicios tributarios, a la opción de constancias de retenciones y exenciones, ya les aparece. Ustedes pueden verificar la consulta de retenciones de rentas del trabajo. En esta opción aparecen dos opciones para que puedan visualizar. Va a mostrar el NIT
y el nombre del empleado en relación de dependencia. Lo único que se debe de consignar es el NID del patrón para quien laboró o labora, y en el tipo muestra, aquí ya no se los resalté, pero aquí muestra resumen de retenciones. Si yo consigno el NID y elijo la opción de resumen de retenciones y presiono el botón buscar, me va a mostrar el monto de las retenciones que haya efectuado el patrono actual. Es importante mencionar que solamente va a mostrar la información de los patronos que sean contribuyentes especiales, grandes y medianos, para que se pueda visualizar la información. Y en la otra opción de fin de relación laboral, ellos al presionar el botón buscar, va a mostrar el NID del agente de retención, el número de constancia, la fecha y periodo de emisión, el monto de renta neta menos SIX y el monto de la retención. Aquí en esta opción, toda vez el agente de retención haya efectuado el pago de las retenciones de rentas del trabajo. Aquí pueden descargar en formato PDF la constancia, y ese sería el proceso que deben de ustedes de seguir para poder hacer las retenciones de rentas del trabajo. Voy a- vamos a verificar em, las consultas que ustedes muy amablemente han realizado. Las consultas que Con gusto, licenciada Marielita. Si gusta en lo que usted revisa las consultas, vamos a dar unos pequeños avisos para nuestros participantes. Si es tan amable. Queremos indicarle y agradecer a la Magíster Cojulum por la explicación del tema y así también la disposición de ustedes, estimados contribuyentes especiales, por el tiempo que planificaron para acompañarnos. Queremos comentarles que el video de la capacitación estará disponible en canal Capacitación Tributaria en YouTube, así es que es necesario que se suscriba y deje su reacción al evento del día de hoy. Así también queremos invitarles a que en el chat se ha estado compartiendo un enlace para el registro de la asistencia. Por favor, déjenos sus datos y así nosotros tenemos una referencia de que usted nos acompañó a la capacitación del día de hoy. Y también queremos aclarar que esta capacitación es exclusiva para los contribuyentes especiales grandes y medianos. Eso queremos pedirles, por favor, que tengamos bien claro que únicamente está diseñada para ellos. Y también queremos indicarles que han entrado un sinnúmero de preguntas. Algunas pues son repetidas, entonces se dará una sola respuesta. De esa manera se fueron seleccionando. Y queremos pedirles que si alguna pregunta no es relacionada al tema, entonces usted se pueda comunicar con su profesional de cartera. Recordemos que al inicio usted fue notificado en la clasificación como contribuyente especial, razón por la cual le vamos a sugerir que esté al tanto de esa información. Así que por favor, a los contribuyentes que no son contribuyentes especiales, grandes o medianos, por favor, deben comunicarse al contact center o bien am- am- al correo ayuda@sat.gov.gt, o bien pueden ustedes comunicarse al portal de la SAT. Ahí tenemos otra opción para que usted tenga una comunicación disponible a través del chat SAT. Así que por favor, recordándoles y mencionándoles que esta capacitación es exclusiva para los contribuyentes especiales grandes y medianos. Por favor, también queremos suplicarles o solicitarles que ingresen sus datos al formulario de asistencia. Así usted va a recibir un bonito diploma de haber participado en esta capacitación. Recordemos que la administración tributaria, dentro de sus funciones, está el crear esas herramientas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Conocemos la diversidad de empresas y las distintas formas que tienen para poder remunerar o hacer el registro del pago de los salarios a sus trabajadores, pero es importante que esa información tiene que
estandarizarse y ubicarse en una sola herramienta para poder facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Y como parte de esa mejora continua es que la Administración Tributaria está diseñando esta nueva herramienta para ese efecto. Así que por favor, les agradecemos que en la medida de lo posible ustedes estén seguros que la información les será dada a conocer y sus dudas y consultas a través de sus profesionales de cartera asignados. Bien, así vamos a estar revisando a ver cómo van el registro de la asistencia. Quiero consultarle a la licenciada Mariela si ya podemos continuar con la parte de las preguntas. Usted me indica, licenciada Marielita. Sí, licenciada, ya estamos acá listos, gracias. Perfecto. Adelante. Bueno, gracias, Licta. Bueno, nos pregunta el licenciado Mariano López, ¿qué clase de contribuyentes pueden hacer uso de la herramienta? Bueno, la herramienta que se dio a conocer el día de hoy está habilitada ya para los contribuyentes que están clasificados como contribuyentes especiales grandes y contribuyentes especiales medianos. Solamente estos dos tipos de contribuyentes según su clasificación van a poder hacer uso de esta herramienta. Dice Ricardo Monroy, considerando que el bono y el aguinaldo comprenden periodos de un año y el otro año donde pueden existir variaciones en el salario ordinario, ¿qué base se debe tomar para el tema de rentas del trabajo? Bueno, aquí el promedio, ¿verdad? Deben de utilizar el promedio para poder hacer el cálculo que corresponde, tal como lo establecen las leyes laborales. Nos dice Wilson Giovanni Ajanel, en los casos de suspensiones del IX y considerando que ese tipo de suspensiones no afecta el pago del aguinaldo del bono 14 que debe pagarse completo, me surge la duda si el sistema considera esto. ¿Se recuerdan que cuando les mostré el archivo, se los voy a compartir nuevamente, donde estaba el registro de las suspensiones? Solo permítanme un segundito, ahí estamos. Aquí está en el estado de suspensiones. Aquí, por ejemplo, esta persona no tiene salarios porque tal vez tuvo un accidente o por enfermedad está suspendida ya por mucho tiempo. Sí se puede consignar la bonificación, el bono 14 y el aguinaldo. Y si aquí, por ejemplo, no corresponde el pago del IX, colocan cero, el estado S, y en el monto de la retención van a consignar ustedes cero para efectos de que en el registro no se le efectúe retención a esta persona por suspensión. Vamos a ver, Ricardo Monroy nos pregunta, licenciado, ¿la fecha de inicio de labores es la fecha del periodo fiscal 2025 o la fecha desde que el empleado labora para el contribuyente? No, es la fecha de inicio de relación laboral con el patrono. Es decir, que si ingresó, por ejemplo, 2015, 2010, ustedes deben de consignar esa fecha, no es la del periodo fiscal, es la fecha de inicio de relación laboral. Nos pregunta Wilmer López, ¿qué pasa si el colaborador tiene dos NIT creados? Bueno, aquí el empleado debe de realizar el proceso de depuración de NIT múltiple, porque solamente debe de contar con un NIT. Si por alguna razón fue creado, tiene dos o más NIT, tiene que acudir a una oficina o tributaria o verificar dentro de nuestro portal el proceso para depuración de NIT múltiple. Solamente debe de contar con un NIT. Nos pregunta la licenciada Rosy Vázquez, carga mensual, ¿qué significa? Significa que ya no hay que hacer una proyección anual. Bueno, durante el proceso de la capacitación se les mostró el formato de carga mensual, el cual contiene 18 columnas y de acuerdo al tipo de carga, ustedes van a consignar en la columna de estado de empleado. La columna P está identificado como estado de empleado. Si es la proyección, vamos a consignar la letra P. Ya si son actualizaciones, suspensiones o fin de relación laboral, vamos a consignar la letra que corresponda. Lo que tiene, la característica que tiene este sistema
nuevo para este periodo 2025 es que en un mismo archivo yo puedo realizar las actualizaciones que correspondan. Solamente debo de realizar una carga para la proyección y si yo realizo actualizaciones posteriores, en un mismo archivo va almacenada toda la información. Sí, debe de hacer la proyección anual, licenciada Rosy Vázquez. Nos pregunta el licenciado Edgar Eliseo Miguel, ¿habrá ambientes de pruebas para contribuyentes antes de que se realice el cambio a la nueva plataforma? Ya se han hecho pruebas en este sistema para que ustedes puedan almacenar la información. Estamos a la espera de que ustedes hagan la carga de la proyección inicial dentro del sistema. Tienen el beneficio, ¿verdad? Que tienen los profesionales asignados en cada división de atención al contribuyente, quienes pueden orientarlos con este proceso. También se van a publicar manuales para uso de la herramienta. Nos pregunta el licenciado David Hernández, muchos vendedores generan comisión mensual y por lo tanto es un dato variable. ¿A eso se refiere con comisión extraordinaria? Bueno, si por ejemplo los empleados generan comisión mensual, ese valor lo va a tener que consignar usted dentro del archivo de carga. Hay una columna que se llama otros ingresos exentos, que es la columna I, otros ingresos grabados. Ahí debe de consignar ese rubro de esas comisiones que generan de forma mensual, porque como es variable y usted bien lo menciona, usted debe de ir actualizando ese monto de la comisión de forma mensual. La columna de comisión extraordinaria, que es la columna número F, vamos a ver, que es la columna número F, comisión extraordinaria, que es la columna número 6, esta va a ser utilizada porque hay algunos contribuyentes especiales que efectúan el monto de esa comisión extraordinaria total del pago efectuado. Es decir, que si por ejemplo pagaron 20,000 durante ese mes de comisión extraordinaria y desean realizar la retención definitiva de esos 20,000, van a consignar el estado E y el monto en esta columna F, que es de comisión extraordinaria. Para las otras comisiones mensuales vamos a utilizar la columna de otros ingresos grabados. Bueno, Elmer González también nos pregunta dónde se coloca un empleado que está suspendido por el IX. Debe de consignar el estado eso y actualizar el monto de sus salarios y tanto de la renta bruta como de las rentas exentas y deducciones. Nos pregunta la licenciada Carolina Rodríguez, en las deducciones, el 100% del salario exento para aguinaldo y bono 14 refiere al último salario o algún promedio, sería el salario promedio. La licenciada Marisol Velázquez se dice, enero del 2024 se les da 50% complemento aguinaldo del 2023 y en diciembre el trabajador solicita el 100% de aguinaldo 2024. El valor del aguinaldo será mayor que el salario base. Hay problema. Bueno, ustedes tienen que hacer el cálculo que correspondan. Recordemos que el periodo de liquidación en rentas del trabajo es anual, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y deben de determinar el monto que corresponda, el monto exento para hacer el registro en las columnas que correspondan. Nos pregunta Erwin, buen día, dice, ¿en qué casilla debo de colocar las comisiones a los empleados que se les paga de forma mensual, pero no se realiza el descuento directo del ISR en la columna de otros ingresos grabados, que sería la columna I? En esa columna lo debe de consignar. Dice Mayra Esther Velázquez. Bueno, esta ya la abordamos sobre el pago del bono 14 y aguinaldo, considerando sueldo base más variable, comisiones, todo es exento. Bueno, la ley establece en el artículo 70 que solamente está exento el 100% del salario ordinario mensual. Aquí debe de contemplar lo que establece este artículo.
Elvia Santos dice, las comisiones si pagan X forman parte del salario mensual. ¿Por qué razón no se consideraron como parte del bono y el aguinaldo? ¿Me podría indicar la base legal? Bueno, podría verificar el artículo 21 en costos y gastos deducibles del decreto 10/2012. Ahí podría verificar esta información. Dice Wilson Giovanni Janel, cuando se utilizan las opciones de E, comisión extraordinaria, o S, suspensión, se debe completar toda la información de ingresos y deducciones actualizadas. Efectivamente, licenciado Wilson, sí debe de consignar el resto de la información. No es que solamente se va a consignar la información de comisión extraordinaria o suspensión. Usted debe de llenar tanto las columnas que contemplan la renta bruta, las rentas exentas y las deducciones, cuando exista este tipo de estados en el empleado, tanto de comisión extraordinaria, suspensión, reingresos, fin de relación laboral, se debe de actualizar. Nos preguntan, dice Wilmer, el licenciado Wilmer López, todos los meses se deben de cargar los archivos de expatronos y otros patronos si se tiene una variación en sus ingresos. Bueno, el archivo de carga de otros patronos o expatronos se debe de realizar una sola vez. La excepción sería si existe una variación en los ingresos que reportó el empleado, porque posiblemente tal vez se confundió. Ahí tendría que volver a subir la información y en el sistema se va a actualizar. Recordemos que quien retiene es el patrono que paga la mayor remuneración al empleado. Y este ingreso que usted reporte de otros patronos o expatronos se suma al total de la renta bruta y así se determina el monto del impuesto anual a pagar y el monto de la retención mensual. Mm, Nos pregunta Ingrid Chávez si dentro del año se da de baja a un colaborador y vuelve a ser contratado, se debe cargar la información de expatrono, siendo el mismo o no. De hecho, el sistema no va a permitir si ustedes hacen la carga de un empleado que laboró con ustedes y ustedes se quieren registrar como otro, como expatrono de este empleado, les va a dar el alertivo que no es permitido porque dentro del sistema ya va a quedar almacenada la información de los montos pagados por ustedes anteriormente. Durante la capacitación les mencioné que si, por ejemplo, laboró enero y febrero con ustedes, hubo fin de relación laboral e ingresa, por ejemplo, en julio, van a proyectar ustedes solamente de julio a diciembre, porque lo que ya está almacenado de enero y febrero está dentro de la herramienta. No es necesario hacer el registro de esos ingresos. Mm, Dice el licenciado Wilmer López, ¿qué pasa si el colaborador ya laboró con otro patrono, pero no nos entrega su liquidación de ISR del antiguo patrón? Bueno, aquí ya es responsabilidad del empleado informar al nuevo patrono si él obtuvo o laboró con otro patrono. Aquí la administración tributaria tiene la facultad de poder fiscalizar a todos los contribuyentes y si se determina que él no está reportando esos ingresos, a él lo van a fiscalizar. Mm, Nos pregunta el licenciado Hugo González mensualmente qué casillas debe de llenar. Bueno, vimos dentro del ejercicio que se va a hacer la carga de proyección. Si no hay ninguna variación dentro de los montos de la retención, solamente debemos de seleccionar en la opción de carga de archivos el mes y el año y automáticamente se traslada la información. Ese es el primer paso. Si ya hay modificaciones por actualizaciones, suspensiones, fin de relación laboral, reingresos o comisiones extraordinarias, ahí sí vamos a hacer la actualización únicamente de los empleados que sea modificada la renta imponible, la renta neta del trabajador. Bueno, nos pregunta Andrea Lima que si el monto de indemnización por tiempo servido solo va del lado de rentas exentas. No, ese monto lo debemos de colocar en la columna de otros ingresos exentos, en la columna J,
y también lo debemos de consignar en la columna M. Si hay un pago de indemnización, es importante que lo ingresen en ambas casillas para que el efecto sea cero. Mm, mm, mm. Bueno, nos pregunta la licenciada Carmen Ramírez. ¿Qué pasa si el empleado no nos notifica que tiene otro patrono? Es similar a la pregunta anterior y dice, ok, ya se encuentra jubilado por el IX y se niega a decir cuánto recibe como pensión o pago de suspensión del IX. ¿Hay algún reparo? Bueno, aquí es responsabilidad del empleado informar al patrón sobre este extremo. Bueno, nos preguntan aquí, PAD Guatemala. Explique lo de la comisión extraordinaria, de dónde se sacaron ese término. Es decir, que la comisión extraordinaria que paga X sí se incluye para el cálculo de bono 14 y aguinaldo. Bueno, yo les he mencionado que esto ya se manejaba dentro de otro sistema, el pago de la comisión extraordinaria, donde los patronos para hacen el efectivo de este pago de comisión extraordinaria y ellos retienen de una vez la totalidad del impuesto. Es una opción si así lo desean, pero si quieren que ese monto de comisión no se efectúe la retención durante ese mes de la totalidad de lo pagado, lo deben de colocar en otros ingresos grabados y así el sistema va a dividir el monto de las retenciones en los meses que queden pendientes. Crista de Martínez. Esto es para el periodo 2025, efectivamente, es para que ustedes puedan desde ya empezar a hacer sus cargas de la proyección y realicen ya el pago de las retenciones a partir del mes de febrero, el pago que corresponde al mes de enero. Nos pregunta Carlos Sosa si este sistema es diferente, prácticamente se empieza de cero y no trae información del sistema anterior que pueda modificar lo operado en enero 2025. Es un sistema totalmente nuevo para que puedan ustedes efectuar las retenciones del año 2025. Vimos que en el apartado de generar declaración jurada, ahí ustedes deben de colocar el monto de vuelto del periodo de la conciliación anual anterior o si traen algún remanente. Ahí se va a hacer la operatoria ya a futuro y esa información ya la vamos a tener nosotros dentro de nuestro sistema para el siguiente periodo. Nos pregunta Rosy Vázquez, si utilizan el retén ISR2, que si pueden seguir utilizando este sistema, no se deben de trasladar a este nuevo sistema de retención rentas del trabajo web para el periodo 2025 en adelante. Nos preguntan Maju Acu, perdón por la consulta, ya realizaron las pruebas correspondientes al respecto a la herramienta, debido a que el año pasado dio muchos errores y es desgastante andar corrigiendo el mismo. Sí, se han hecho pruebas controladas, se han hecho pruebas de los distintos escenarios que se podrían dar de acuerdo a las prácticas que ustedes realizan de forma anual dentro de los sistemas. Consideramos que la herramienta es funcional, les va a facilitar el cumplimiento de su obligación tributaria como agente de retención y el pago de las retenciones que correspondan. Dice el licenciado Fernando Ávila, con una consulta si tengo una planilla que las bonificaciones son variables, ¿cómo debería de trabajar esa proyección? Bueno, si las bonificaciones son variables en la casilla de otros ingresos grabados, usted puede ir consignando el monto de esas bonificaciones e ir realizando actualizaciones de forma mensual.
Esto sí es permitido y es lo que establece la ley, ¿verdad? Que el patrono al momento de la variación de la renta neta del trabajador debe de efectuar las retenciones que correspondan. Nos preguntan los contribuyentes especiales que llevan las rentas del trabajo en la agencia virtual en ISR2 Web deben cambiar al usuario RNIT. Efectivamente, deben de ingresar con su usuario RNIT, su contraseña. Nos vamos siempre a retenciones web y a la opción de rentas del trabajo web. Ahí es donde deben de realizar su proyección para este periodo 2025. Andrea Montenegro, ¿dónde puedo encontrar los archivos para la carga? Bueno, estos van a ser publicados dentro del portal. En la opción de carga de archivos va a estar disponible el formato de carga y el manual correspondiente para que ustedes se puedan guiar. Asimismo, se pueden abocar con los profesionales de las divisiones de atención al contribuyente para que se los puedan otorgar. Dice Alba Carolina, si la empresa está catalogada como especial regional, debe seguir utilizando la plataforma de retenciones en agencia habitual Reten ISR2. Si son especiales regionales, ellos siguen utilizando el mismo sistema. Dice el licenciado Francisco Valenzuela, la herramienta sí podrá dejar cargar el NIT y el valor de la retención que corresponde en el mes por un ingreso extraordinario sin necesidad de hacer una nueva proyección como un ajuste. Dentro de esta herramienta ya no existe la carga de ajustes. Lo que debe de usted realizar, hace su proyección y posteriormente hace una actualización. Si, por ejemplo, usted consigna un valor por un ingreso extraordinario y coloca el valor de la retención, va a tomar ese valor. Dice, buen día, en una misma carga se pueden hacer varios tipos de carga, es decir, se pueden cargar proyecciones, bajas, suspensiones o debe ser una carga por cada estado. Usted tiene, bueno, en la primer carga que se realice dentro del sistema, todos los empleados deben de ir con estado P, es decir, proyectos para las siguientes cargas en un solo archivo. Usted puede consolidar todos los estados, es decir, fin de relación laboral o bajas, como usted lo menciona, suspensiones, reingresos, comisión extraordinaria, esos serían o actualizaciones. Esos pueden ir en un solo archivo, pero si usted dice, mire, yo para poder llevar mi control, quiero mejor cargar solamente bajas en un archivo, quiero cargar actualizaciones en otro archivo, el sistema le va a permitir realizar la carga de uno o más archivos. Lo que sí debe de verificar es siempre la consulta de empleados en la opción de resumen mensual que el monto total de las retenciones, los sujetos retenidos y los no retenidos correspondan según su información que ustedes tienen almacenada. Werner Tipaz dice explicar la columna de estado, por favor. Bueno, vamos a tomar unos minutos para poder explicar esta columna. Pues esta es la columna clave para que el sistema haga el cálculo que correspondan, que sería la columna P, estado del empleado, que es la columna número 16. Aquí dentro del formato que a ustedes se les va a proporcionar, están los 6 estados. Proyección, ¿cuándo voy a consignar yo el estado proyección? Cuando al inicio del año o al inicio de la relación laboral del empleado. Voy a consignar el estado P. Aquí en este estado P sí debo de consignar la fecha de inicio de relación laboral y toda la información de las casillas, a excepción de la columna Q y R. En el estado de actualización, hago las modificaciones en los rubros que correspondan de los montos otorgados al trabajador. Puedo dejar vacía la
la columna de fecha de inicio de relación laboral y actualizo la información. Igualmente, estas dos columnas, la Q y R, van a ir vacías. Los reingresos, aquí sí el sistema va a pedir la fecha de reingreso del trabajador. Los montos actualizados van a ser anualizados sería a partir de la fecha del reingreso del trabajador hasta el 31 de diciembre. Yo consigno el estado R y estas dos columnas van a quedar vacías. En la columna, en el estado de comisión extraordinaria, si yo deseo efectuar la retención sobre el monto pagado de esta comisión extraordinaria en el mes que se está declarando, voy a consignar ese monto en la columna F, aquí, y voy a consignar el estado E. ¿Qué va a hacer el sistema? Que a ese monto que está consignado en la columna F se le va a aplicar el tipo impositivo de la retención en ese mes y va a sumar el monto de la retención mensual por todos los ingresos, por los demás ingresos que esté determinado. Y en el estado S, aquí la fecha de inicio de relación laboral no es obligatoria en el estado S ni en el estado F. En el estado S yo voy a consignar la información de acuerdo a los ingresos que obtenga el trabajador, solo que aquí sí es necesario que se consigne el monto de la retención efectuada en el mes que declara. Si usted me coloca 256.87, ese es el monto que se va a reportar a la administración tributaria. Si usted me coloca valor cero, el monto de la retención va a ser valor cero. Y el último estado, que es fin de relación laboral, aquí no deben de consignar valor en fecha de inicio de relación laboral, colocan el NIT del empleado y los montos que correspondan de acuerdo a la fecha de fin de relación laboral. Si pagó indemnización, coloco el valor en la columna M y me voy a la casilla de otros ingresos grabados y coloco el mismo valor para que el efecto sea cero, porque aquí no está efecto. Pero si, por ejemplo, aparte de las indemnizaciones, estoy pagando vacaciones atrasadas, coloco ese monto y esos 35,000, si, si corresponde, van a ser sujetos a la retención de acuerdo a los tipos impositivos. En el estado F voy a consignar o cero o el monto de la retención efectuada en el mes que declara y la fecha de terminación de laboral, siempre en formato de fecha corta. Ese sería la función de cada uno de los estados. Vamos a ver, ya me perdí. Vamos a ver, dice, espérenme. Nos pregunta la licenciada Iris Calderón, solo para confirmar, en la columna de bonificación decreto solo puede ser máximo 250 por los 12 meses laborados o proporcional al tiene que ser los 12 meses o proporcional a los 2 meses laborados, el monto que se consigne en la bonificación del decreto en esta columna. Nos pregunta Giliana, ¿en esta nueva herramienta se podrán delegar permisos o solo se podrá trabajar desde el usuario principal y a partir de cuándo estará habilitado para realizar la descarga de las plantillas para la carga? Bueno, la herramienta para ustedes, contribuyentes especiales grandes y medianos, ya está disponible con el usuario R. La delegación de permisos para sus colaboradores sí se va a habilitar para que ustedes otorguen los permisos que consideren oportunos, porque algunos podrían darles la opción para la carga y la consulta de empleados, a otro para solamente consultar la declaración jurada de pago, porque entendemos que muchas de las empresas no realizan todo el proceso dentro de un mismo departamento. Sí van a estar habilitadas las opciones para los permisos de empleados y se les va a notificar por medio de una capacitación o a través de sus profesionales asignados. También solicitamos su apoyo para que puedan llenar el formulario de asistencia
Es importante el registro para que podamos ver las empresas que están conectadas. Mm, Nos pregunta el licenciado Bernet y Paz de la columna de Estado, ya la explicamos. Dice el licenciado José Donaldo Tales, si se tuviera una bonificación extraordinaria que únicamente se paga una vez al año, por ejemplo, el equivalente a un sueldo, ¿esto dónde le colocamos a otros ingresos o comisiones extraordinarias? Bueno, aquí usted lo puede colocar de dos formas. Si usted quiere hacer la retención definitiva de esa bonificación extraordinaria o es una comisión extraordinaria, lo va a colocar en la columna F y se va a hacer la retención total del monto que usted consigne o lo puede incluir en otros ingresos grabados para que el sistema realice el cálculo y lo divida dentro de los meses restantes. O si, por ejemplo, ahorita estamos en enero y hace el pago efectivo, lo divide dentro de los 12 meses. Si el pago de la comisión extraordinaria lo realiza en el mes de julio, lo va a dividir dentro de los 6 meses restantes. Nos pregunta Ingrid Chávez. La comisión extraordinaria se genera cuando la comisión que se proyectó tuvo incremento dentro del mes que toca reportar. Bueno, este pago de comisión extraordinaria lo manejan algunos contribuyentes especiales, por eso se dejó habilitada esta opción, pero si es el pago de una comisión y usted lo quiere consignar en otros ingresos, tal como lo mencioné, se va a dividir dentro de los meses restantes, el monto que corresponda. Em, bueno, nos pregunta el licenciado Carlos Colindres, ¿para las actualizaciones del año también se deben de subir todos los empleados o solo las líneas de los empleados con variaciones? Solamente las líneas de los empleados que tuvieron variación, a estos debe de actualizar. La ventaja que tiene este sistema es que les genera el reporte y ustedes pueden hacer los cruces que corresponden, como tal les mostré el archivo CSV que se genera para sus controles. Nos pregunta el licenciado Eric García, en la elaboración del formulario SA 1331 ¿se pueden declarar las retenciones de rentas de actividades lucrativas o cuánto se debe presentar si existe otro tipo de retención? Gracias por la pregunta, licenciado García. En este sistema únicamente se va a pagar las retenciones de rentas del trabajo. Las rentas de actividades lucrativas y rentas de capital lo siguen ustedes manejando en sistemas de retenciones web y hacen el efectivo el pago de esas retenciones. Fabiola, la casilla para reclamar la devolución, ¿a qué fecha estará disponible? Bueno, si es lo de las devoluciones a los que ustedes realizaron a sus empleados, como bien pudieron observar dentro de la capacitación, en la opción de generar declaración jurada, ahí se habilitaron las casillas para que ustedes consignen ese valor. Leticia Quiñones, entiendo que retenciones mensuales ya no se van a imprimir, sino que los colaboradores pueden hacerlo directamente desde su portal de la SAT. Efectivamente, ellos pueden verificar el monto de las retenciones efectuadas por los patronos y van a tener la opción para poder imprimir la constancia de fin de relación laboral dentro de su agencia virtual. Nos pregunta Quebrada Grande, ¿cómo es el proceso de carga de actualización? Subimos el archivo que recordemos que el formato es único para todos los estados. Si a todos los empleados se va a actualizar o cierto número de empleados, usted va a actualizar, va a tener que subir el mismo archivo de 18 columnas y en el estado, aquí irían todos con estado A, actualización y debe de actualizar los montos de acuerdo a los ingresos que perciba el trabajador de forma anual. Aquí sería la variación en el estado A,
usted va a consignar ese estado A para todas las actualizaciones dentro del sistema. Vamos a ver. Nos preguntan, permítanme un segundito. Mm, Nos pregunta Gregorio Chavarría, en el caso de las horas extras, ¿cómo se deben de actualizar? En la casilla esa hay una columna específica para el monto de horas extras. Si hay variación, ustedes van sumando lo que se va pagando mensualmente. Hay algunos patronos que lo anualizan y ya después actualizan el monto final. Aquí ya queda a su criterio. Y muchos van actualizando de forma mensual para hacer el monto de la retención de estas horas extras pagadas. Mm, Chileana para la producción anual, la fecha de inicio de labores, se consigna la fecha de inicio de labores o la fecha de periodo 2025, no es la fecha de inicio de relación laboral con el patrono. Mm, Iris Calderón, cuando comentaron que solo para el mes de enero 2025 estará disponible el campo de lo devuelto a los empleados, esto será hasta el 14 de febrero que vence la presentación del impuesto de enero. Si no es en el vencimiento, usted va a realizar su carga y si lo hace ahorita en enero, va a pagarlo en febrero o en los primeros 10 días de enero, usted va a poder consignar ese monto dentro de esa casilla. Nos pregunta Berner Paz que si habrá conciliación anual. Sí, la ley establece que el patrono debe de conciliar de forma anual. Ya más adelante se les va a dar a conocer el proceso de la conciliación anual. Es un proceso sencillo. Estamos trabajando para que se les facilite a ustedes el cumplimiento de la presentación de la conciliación. Es importante que realicen las cargas de actualizaciones de forma mensual, porque así como un adelanto, no va a haber carga de un archivo como tal de liquidación de fin de periodo, sino que solamente se van a consignar las deducciones legales que se permiten al trabajador al final del periodo, como son el pago de seguro de vida, su planilla del IVA, el monto de donaciones al Estado y a universidades o donaciones a asociaciones, fundaciones, iglesias, partidos políticos, toda vez estén constituidas y legalmente inscritas ante la SAT. Mm, Dice Hugo González, si un empleado que gana comisión, la hoja debe incluirlo solo a él sin borrar todo lo anterior. Puede, si solamente es a un empleado al que le están registrando comisiones extraordinarias, solo hacemos la carga de esta persona, no es necesario incluir a todo el personal. Dice Iris Calderón, para dar de alta a los nuevos empleados no es abecedario registrarlos anticipadamente, solo se carga la proyección automáticamente, el sistema de SAT reconoce al nuevo colaborador. Sí, cuando usted realice la carga inicial en estado proyección a todos los empleados, vieron que dentro del archivo de carga solamente van a consignar el NIT. El sistema va a hacer las validaciones correspondientes y va a verificar que sean NIT válidos de personas individuales y automáticamente el sistema va a hacer el cálculo respectivo en los meses que corresponden. Dice Jennifer Pereira, para realizar las anulaciones de las cargas por algún error son automáticas. Bueno, cuando, el proceso se recuerdan que les mostré un apartado que hay eliminación de empleado de forma individual y eliminación de forma masiva. Si por alguna razón proyectaron a algún empleado
de forma errónea, tienen la opción de poder hacer la eliminación toda vez no esté pagada la declaración. Si ya está pagada, deben ir a rectificar primero la declaración para poder hacer la eliminación o actualización de la información del empleado. Dice Vilma López, y generalmente el empleado genera comisión por venta todos los meses. Esa se debe consignar en la casilla de comisión extraordinaria o o en qué casilla se consigna. Bueno, ustedes dentro del formato de carta hay una columna que es la columna I, que es otros ingresos grabados. Ahí puede ir consignando el valor de estas comisiones extraordinarias. Em, hemos contestado las preguntas, sabemos que hay muchas que son parecidas y esperamos que la información trasladada del uso de esta herramienta les sea funcional. Ya pueden ingresar ustedes al sistema y verificar la herramienta. Están también los profesionales de las divisiones de atención al contribuyente para que puedan orientarlo y esperamos que la carga de los manuales que se van a hacer próximamente les sean útiles para poder hacer el registro de la información. Agradezco a todos por su participación, gracias por las preguntas, gracias a los compañeros que estuvieron de apoyo. Les deseo un buen día y que Dios les bendiga. Mil gracias, licenciada Marieta Cojulún. Definitivamente la experiencia en cuanto a la creación de esta nueva herramienta em, viene paso a paso y sin duda alguna los contribuyentes obviamente van a tener muchas dudas y para ello pues queremos indicarles que nuestros colaboradores y profesionales asignados de cartera estarán atendiendo amablemente cada una de sus dudas. Obviamente será necesario esperar un turno porque definitivamente estas consultas entran de manera eh, abundante, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos ahí a los profesionales de cartera que están asignados para brindarles una atención especial. Esta capacitación también queremos contarles que estará disponible por un tiempo estimado en nuestro canal de capacitación tributaria. Así es que si usted desea verla, le invitamos a que se suscriba al canal y nos deje la reacción al evento del día de hoy. Por favor, aún estamos visualizando que es muy bajo el registro de la asistencia a este evento, así que le invitamos a poder dejarnos sus datos en en ese formulario y así nosotros pues podamos saber que usted amablemente nos acompañó en esta capacitación. Queremos decirles que esta herramienta estará disponible, ¿verdad? A partir de enero 2025 para todos aquellos contribuyentes especiales grandes y medianos. Ingresó una consulta relacionada que cuándo va a estar disponible para todos los demás. Bueno, tranquilos, aún la administración tributaria les estará informando cuándo ya podrá ser útil para todos los demás. Por el momento, solo queremos invitar a nuestros contribuyentes especiales grandes y medianos a hacer uso de la misma. Nuevamente, pues agradezco la explicación de la magíster Mariela Cojulum de Bracamonte por su experiencia y cuidado de dar las respuestas a nuestros participantes. Y así también quiero agradecer el excepcional apoyo del equipo de profesionales del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente, porque sin ellos no hubiéramos estado con ustedes en esta oportunidad. Les agradecemos el tiempo y esperamos que el día de mañana nos acompañen al tema modificación o ratificación de datos en el registro de productores. También contaremos con la participación de una profesional experta del Departamento de la Intendencia de Recaudación. Así que esperamos contar con su amable participación. Mi nombre es Damaris Marroquín y les deseo una feliz tarde. Buen provecho.